Hello, hello, hello y bienvenidos a Matamos Preguntas. Un invitado o invitada increíble, una pregunta y una conversación llevada hasta el final para responder la pregunta. Sin decir más, aquí tienes tu host, el gringo loco, Robbie J. Fry. Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitado es mi gran amigo Esteban Molina, Site Manager Globant, y la pregunta que matamos es ¿cómo utilizar la inteligencia artificial en los negocios para aumentar las capacidades humanas? Pero antes de arrancar, ayúdame a multiplicar el impacto de Matamos Preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito. Y cuenta al mundo que amas Matamos Preguntas. Y lo más importante, quiero celebrar las empresas que hacen posible este podcast. Mira, no entiendo la tecnología al nivel de muchos de mis invitados al podcast, pero lo que sí entiendo a un nivel primordial es el tiempo. Desarrollar software toma mucho tiempo, especialmente desarrollar e integrar APIs. Y la lentitud en una startup es muerte. Afortunadamente, personas cracks en software construyeron Dapta y Dapta puede reducir el tiempo de desarrollo en un 90%. Otra vez, 90% de tus APIs, es decir, APIs en minutos. Con Dapta puedes crear APIs desde tus fuentes de datos, crear integraciones entre APIs de terceros y incluso con Dapta es tan sencillo que cualquier miembro de tu equipo podrá construir APIs en tiempo récord. Básicamente, si tuvieras una lámpara maravillosa y pidieras un deseo para ayudarte con las APIs, el genio diría, guarda tu deseo, ya existe y se llama Dapta. Si no me crees, visita su página haciendo clic en el link de este podcast, daptatech.com, programa una demo y entenderás el valor de verdad de tu tiempo. Dapta. Y con ese dicho, matemos preguntas. Listo, Esteban. Como siempre, puedes ganar mucho más plata, pero no más tiempo. De verdad, qué placer tenerte en el podcast otra vez. Muchas gracias. La pregunta que me encantaría intentar matar es, ¿cómo utilizar la inteligencia artificial en los negocios para aumentar las capacidades humanas? Pero antes de esto, cuéntanos muy rápido quién eres para gente escuchando. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Esteban Molina. Estoy a cargo de la operación de Globan acá en Colombia y en Ecuador. Soy ingeniero de profesión, administrador de vocación y padre de familia con todo el amor. Y vamos a hablar de la mentalidad de inteligencia artificial y esos retos que suponen empezar a implementar inteligencia artificial. Y ahora entrenamos en lo bueno. Comencemos con cuando Globan comenzó con la IA o a pensar en la IA, por favor. Hace 8 años, Globan decidió, antes de que existiera este volumen de temas de inteligencia artificial, como tomarse muy en serio que todos entendiéramos qué significaba inteligencia artificial. Hace 8 años, toda la organización, los que estábamos desde ese momento, vamos a entrenarnos en inteligencia artificial. ¿Qué significa inteligencia artificial? ¿Qué humanamente y qué, digamos, dilemas éticos tiene la inteligencia artificial? Para poder como empezar a entender qué se viene, qué significa, por dónde se trabaja, qué aspectos mejoran la organización, qué cosas son decididamente no hacer. Entonces hay un concepto que en Globan dio mucho impacto y que lo replicamos todos los que pasamos por ahí, que es el de inteligencia aumentada. Porque la inteligencia artificial como que tiene la capacidad de superar al ser humano en ciertos aspectos, pero la intención de esa inteligencia artificial no debiera ser esa, sino en realidad aumentar las capacidades, hacer que la vida sea más fácil al final, bro. Entonces, ese fue, sin lugar a dudas, uno de los primeros
grandes hitos y grandes resultados que tuvimos como compañía. Pensar en que todos como personas tenemos que conocer inteligencia artificial. Lo que nosotros hicimos como compañía, porque al final pues fue un empuje que si bien nace del board, lo hicimos en todos los lugares de la organización, es que todos, no solamente los técnicos, todas las personas engloban, desde la persona que está en la puerta hasta la persona que está de frente a un CTO, todos teníamos que tener conocimiento y el entendimiento de lo que es la inteligencia artificial y ese concepto que para Global es muy importante, que es la inteligencia aumentada. Porque, como te decía, o sea, en realidad esto, si vos te pones a fijar, hace 8 años, creo que lo que más se discutía era la transformación digital y apenas empezaba como a decir, listo, esa transformación digital tiene un componente de inteligencia artificial. Entonces iba a ser un cambio de paradigma, que es un cambio, pues ya lo vivimos, estamos hablando de la cuarta revolución. Ha habido una, dos y tres, y probablemente venga la quinta, la sexta y la séptima. Entonces, vos no puedes enfrentar un cambio, una revolución industrial, si vos desde la persona no la entiendes. Entonces hay una responsabilidad como organización desde hacia el colaborador. Venga, que es que se ve en este mundo. Y lo más importante, dentro de todo, es que nosotros somos partícipes en esa transformación de ese mundo. Entonces ya eso abre un montón de puertas, porque si vos desde, digamos, desde la persona de gestión humana, que poco tiene que ver con los proyectos de desarrollo, empieza a entender de inteligencia artificial, por lo menos va a entender a ese desarrollador qué le está diciendo o a qué se refiere. O va a empezar a mirar hacia adentro de su propia, digamos, área y va a identificar en qué momentos puede existir alguna circunstancia donde una inteligencia artificial le puede ayudar a hacer mejor su trabajo. Que ese es el concepto de inteligencia aumentada. Y es que el concepto de inteligencia aumentada es que en realidad no se quieren reemplazar capacidades, sino que tengamos la capacidad de hacer más. Entonces, de ahí se desprende, por ejemplo, ahora ya en este último momento, ya adelantando de vuelta al momento actual, con la salida de ChatGPT, nosotros tenemos procesos de entrevistas continuas en las personas que se suben pues a Globant, que las contratamos. Hay un montón de archivos de texto donde hay transcripciones de conversaciones, donde hay feedback de las personas que se presentaron, etcétera. Usted no sabe lo importante que es cruzar todo ese montón de información a través de ChatGPT para sacar sumarizado, como, no sé, de estas personas, de esta edad, de esta tecnología que se presentaron, cuál es el concepto de excelencia en el trabajo. Y eso lo puede hacer ChatGPT muy rápido. Entonces puedes empezar a entender de las personas que se presentan a Globant, desde gestión humana que hace la parte de recruiting, entender cómo en esta región en particular se está entendiendo excelencia en el trabajo. Entonces puedes diseñar herramientas, estrategias de eventos, charlas que vayan en sintonía con esa visión que tiene la gente que se está presentando. Entonces eso te permite ser mucho más rápido, ser mucho más hábil, tener la capacidad de conectar más con el otro, por ende vas a ser mucho más eficiente en tu trabajo porque vas a poder encontrar las personas mejor adecuadas para trabajar en Globant. Digamos, el proceso sin la herramienta, sin la inteligencia artificial, es que vos recibís una persona que se presenta a Globant, la entrevistas y con ese resultado vos ya respondes si la persona se match o no, según, digamos, este valor de excelencia del trabajo. Tendrías que entrevistar a cada persona como para indagar en esa entrevista para llegar al resultado. Entonces te toma X tiempo para llegar a ese resultado. Pero como nosotros vamos dejando esos feedbacks de todas las personas que se vienen presentando, va quedando escrito en herramientas y demás, todo ese texto se puede pasar a través de ChatGPT, enfocada en esas respuestas, en esos feedbacks, decir, venga, analice, sumarice, objetivice, qué significa para todas estas personas con este mismo perfil excelencia en el trabajo. Entonces te va a sacar unos puntos y como una generalización de qué es ese concepto para las personas que se han presentado en los últimos 2 años, en el último mes, en el último mes. Ese input le sirve al recruiter para que diga, venga, si esto es más o menos lo que significa para este entorno, para estas personas, yo puedo generar preguntas más dirigidas
para que no me tome 20, 30 minutos después de que me saluda, me cuenta de su familia, etcétera, para llegar como a más o menos entender y poder hacer la pregunta, sino que ya puedo tener un set de preguntas preparados para ser mucho más eficiente. Entonces la hora de entrevista se vuelve 15, 20 minutos para llegar como a la pepa de la respuesta que yo quiero saber para poder hacer ese match con lo que espero como organización, y en el otro tiempo seguir indagando en otras cosas que seguramente también van a ser muy importantes para hacer ese mapeo. Eso es un ejemplo de cómo hacer inteligencia artificial, pero inteligencia aumentada. Porque podríamos tener una herramienta de inteligencia artificial puesta en la puerta y que yo quitar 5, 6, 7, 10, 20 recruiters y que sea solo la herramienta la que haga esa validación. Y ese no es el objetivo, ¿sí me entienden? Es esa comparación. Aumento capacidad y no reemplazo capacidad. Una de las cosas que me ha estado rondando en la mente recientemente es eso. ¿Dónde está el verdadero poder en las herramientas de IA que está usando como ChatGPT? No es la solución para mí que es obvio. Ese es el valor e importancia de las preguntas que yo tuve que inventar. ¿Qué problema estás tratando de resolver y mi proceso? Steve Jobs tiene una cita súper famosa, tú sabes, que habla sobre la creatividad, o dijo que no es creativo. Es más como la capacidad de sintetizar información diferente. Y yo estaba hablando con un amigo. Él siente que los niños que crecen con la IA perderán la capacidad de hacer grandes preguntas y resolver problemas usando IA. Y vamos a quedarnos con respuestas mediocres y malas preguntas. ¿Qué dices? Yo tengo una visión particular en ese aspecto, Rob, y es que cuando se habla de la singularidad en la inteligencia artificial, la singularidad es cuando rompemos ese momento en donde la inteligencia artificial es capaz de dominar al hombre. Además de ese concepto de singularidad, lo llevo por la misma palabra singular, es decir, uno. Cuando vos estás, por ejemplo, usando Waze, Waze siempre te va a tirar la mejor ruta y te la tira a vos y a 20 más. Y siempre los algoritmos y las definiciones y lo que uno construya va a tener la tendencia a tirar en la forma de hacer las cosas de la mejor manera, más eficiente. Pero nosotros como humanos sabemos que no siempre lo más eficiente termina siendo lo más óptimo. Entonces, porque consideramos otras variables que quizás en la programación no se van a tener consideradas, porque en el momento en que se creó no existía. Y vos con el tiempo, como humano, tenés esa capacidad de ver todo el mundo más abstracto y relacionar cosas que en el diseño de los algoritmos no se ve. Que ahí es donde nosotros tenemos esa gran ventaja como humanos de tomar, digamos, por lo pronto, deberes. De la singularidad para mí también va a ser ese camino en donde las recomendaciones, en donde las posibilidades se van a ir limitando siempre a unas pocas. Entonces, en eso es el riesgo que vos estás contando. Cuando todo empiece a ser mucho más eficiente, que los resultados sean en el mismo lado, que todo vaya hacia la misma parte, que todo termina siendo como que no va a haber necesidad de pensar en otras porque la recomendación siempre van a ir como en el mismo sentido. Entonces, ese es el riesgo que yo sí veo desde lo singular. Entonces, cuando yo pienso en el futuro, yo quiero pensar en que si nosotros no desligamos nunca la visión del humano en lo que nosotros construyamos hacia futuro, siempre vamos a tener el backdoor, en la puerta de escape. Porque vamos a decir, hasta aquí este desarrollo, esta implementación de inteligencia artificial, esto que estamos haciendo, cumple con lo que yo necesito, que es aumentar las capacidades, con el ejemplo que les daba ahorita. Cumple con lo que yo necesito, que es resolver, aumentar capacidades y demás. Porque también la tendencia en lo tecnológico es agregarle capas, porque la nueva tecnología, la nueva implementación, el nuevo código es mucho más eficiente y puede llevarnos a la luna y puede llevarnos a no sé dónde. Y como que empezamos a explorar más desde el conocimiento técnico profundo. Es como el ejemplo de Frankenstein. Es como llegar a un punto de, wow, la fisiología, meter la anatomía, la energía y no sé qué, y poner, como que el científico se volvió tan loco en tratar de agregarle capas a algo que no necesitaba sino ser algo más sencillo y que resolvía el problema. Entonces, pero lo volvió tan grande que terminó siendo un monstruo. Es el más o menos con la inteligencia artificial, como que le podemos ir agregando capas y capas y capas, pero no es lo que nosotros necesitamos. Y si nos vamos hacia allá,
pues necesariamente lo que termina pasando es que la singularidad, además de la que yo explicaba, va a terminar pasando. Va a ser una inteligencia artificial que nos va a limitar ya como humanos, ya no nos va a aumentar, sino que nos va a limitar, que ya al final nos vamos a quedar que todo funcione y nada nos cueste y no nos toque pensar, no nos toque hacer más cosas. Y ahí eso sí va a pasar. Hoy de momento, con el ChatGPT y las tecnologías, pues por lo menos lo que es de entorno, donde es dirigido, donde nosotros todavía le estamos pidiendo a la inteligencia artificial que haga cosas y que piense, nos está exigiendo un nuevo skill. Es saber hablar, saber preguntar, saber entender, saber discernir si la respuesta que me está entregando la inteligencia artificial es la correcta o no y es lo que me funciona. Y ojalá sea el lugar donde nos podamos quedar, porque ahí vamos a tener todavía control, todavía nos vamos a tener que retar. Hoy pues se habla mucho de prompt engineering y es eso, es aprender, o sea, es que es hasta chistoso porque eso hasta nos vuelve más humanos, pues nos vuelve más creativos, nos exige a nosotros a pensar más desde esa coordinación de la capacidad que tenemos de una inteligencia artificial que estar sometido a esto. Pero también del otro lado es el riesgo de, hey, no le metamos más capas cuando no se necesita porque puede pasar lo contrario, que ya no necesitamos, por ejemplo, no sé si escuchaste, hay una AutoGPT, que AutoGPT te permite tener varias instancias de ChatGPT coordinadas por un único ente. Entonces tú le preguntas a ese ente, quiero construir tal cosa. Entonces él dice, listo, necesito 10, voy a crear las diferentes instancias y les pide que hagan ciertas cosas y es el mismo el que les va validando. Cada cierto tiempo me entrega el resultado, yo le doy al líder de las instancias si está bien, no está bien, mejor o lo que sea, pero ellos mismos empiezan a autoevaluar y como a tratar de ser, entre comillas, conscientes de lo que están entregando, si lo es. Y eso parte porque hay una tendencia en prompt engineering que se llama la reflexiva, y es que vos le decís, analice esto, pero revise hasta que no esté seguro de que lo que me está entregando tiene valor, no pare. Entonces él como que me quedó faltando algo, hay algo que tenga que estudiar más o investigar más, entonces vuelve y se pregunta hasta que ya como que se da cuenta que tuvo en contexto todas las posibles variables alrededor de lo que tuvo. Listo. Y la última. Un día mi jefe me dijo con la tienda de Apple, este fue como en 2010 o algo, después de que yo he vendido el primer iPhone, como en San Luis Obispo, que uno de los, y me dijo, trata de recordar cómo fue la primera vez utilizar tu iPhone. Y fue casi imposible, porque hay gente que llegaron a usar como el iPhone que nunca han visto uno, nunca han tocado. Y yo hablando con ellos, como he utilizado como mi iPhone para años, de verdad. Pero volver a pensar en la elegancia, la sexiness de por qué es importante es muy complicado. Entonces ustedes posiblemente tienen una debilidad que ustedes son en el futuro tratando de hablar de alguien que es como un ermitaño en un sentido de IA. ¿Cómo es alguien del futuro con hablar con ermitaño? ¿Qué has visto? Qué pena por seguir, pero es muy interesante el rollo que ustedes tienen en un sentido. No, y tiene todo el sentido, Rob. O sea, lo primero que yo te decía es que hay que partir desde el humano, porque al final esto no es un tema solamente que Globan esté desarrollando, que las empresas lo estén necesitando, es un tema que nos toca a todos, nos toca el cambio climático, nos toca la transformación tecnológica que estamos teniendo y nos toca también todo el tema social, pues después de lo que pasó en pandemia. O sea, hay unas vertientes importantes que como humanos estamos viviendo. Entonces, sobre esa visión, cuando nos sentamos con una nueva organización, eso es una pregunta de rigor. ¿Cómo vienen ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué están ustedes practicando? ¿Y cuál es ese gap? Y lo otro que también hay que ser muy honesto, pues, y es que una organización no se mueve y no avanza si no hay una directriz y un liderazgo fuerte que empuje que eso ocurra. Vos puedes entrar, te llaman, no sé, el CTO, quiero hacer esto, y 4 o 5 personas de ese equipo están convencidas del valor de la inteligencia artificial. Eso no va a caminar. Hay que ir desde el convencimiento. Entonces, al primero que hay que convencer es al CEO o al board y sobre eso empezar a bajar. Nosotros tenemos sido una compañía que también vos lo has visto y has estado muy cercano también en muchos aspectos, que somos frecuentes comunicadores de los cambios, lanzamos informes, tenemos charlas, tenemos una herramienta interna. Los mismos entrenamientos que hicimos todos los Globers también se disponibilizan para los clientes y se hacen, digamos, workshops y demás para poder tratar de cerrar ese gap, idealmente y especialmente con ese board, porque necesita el backup
y la solicitud y el push desde ese. Y ya cuando eso ocurre, cuando eso empieza a permear, que usualmente viene desde ahí, ya tenemos todas las herramientas, ya digamos es un valor también de lo que tenemos como Globant y es, listo, empezamos a generar el desarrollo, el impacto, la nueva iniciativa, lo que sea. Y siempre también una de las mentalidades que tenemos desde Globant es que el resultado sea rápido. Porque también desde el otro lado, digamos en el sistema inmune de una organización y sobre todo en el cambio yo no creo en el cambio porque es mejor hacer lo que vengo haciendo 20, 50 años como organización y hasta que yo no vea y pruebe como Santo Tomás que eso funciona, no empiezo a ser convencido. Entonces tener los early leaders que sí son los que se montaron del principio, otros que tendrás que convencer y otros que van a quedar en negación toda la vida. Entonces sobre eso es que vos lo trabajas. Entonces el early leader es el que te empieza a promover y cuando vos tenés un resultado pronto en ese diseño de ejecución, ahí es donde empieza la inteligencia artificial a calar, a decir, bueno, esto tiene un beneficio para la organización, me vuelve más eficiente, genero más trabajo, tengo más productividad, genero más revenue, estoy teniendo más impacto con el cliente, en fin, puede haber un sinfín de resultados, pero eso mismo es lo que empieza a generar ese impacto positivo. Y desde que las herramientas estén, desde que la mentalidad esté, pues y puesta y se vaya poniendo y se vaya permeando, pues es mucho más fácil. Pero sí, sin lugar a dudas, habrá algunas que es mucho más fácil que otras, pero ahí vamos. Y eso pasa con todo, no solamente con la inteligencia artificial, nos pasó con el agilismo, nos ha pasado también con el tema del uso de la data y un montón de temas tecnológicos alrededor. Brutal. Listo, la última. ¿Qué recomendaciones dan a sus empresas cuando cualquier empresa quiere trabajar con Globant y tienen que hacer algo? ¿Qué recomendaciones vas a dar a las empresas escuchando con IA? Sí, no, yo creo que lo más importante siempre es el para qué y el por qué. Pues eso es una conversación que siempre se da en alto nivel, el entender la visión. Muchas veces también hay drivers incorrectos, simplemente no es que mi competencia lo está haciendo, yo no puedo quedar atrás y tengo que salir con lo mismo. Y entonces venga, pero ¿qué significa eso? ¿Por qué lo va a hacer? Y siempre es como desde ese convencimiento. Y después ya es listo. ¿Qué es lo mínimo que podemos hacer para que vos estés encaminado, pues o como compañía estés encaminado a llegar a ese futuro? Y ese journey que se va conversando. Y al final yo creo que otra de las cosas que como compañía creo que hacemos muy bien es el hecho de que a todos nuestros clientes los vemos como un spa. O sea, de verdad que, y pues lo dice nuestro propósito superior, queremos hacer del mundo un lugar mejor, un paso a la vez. Y es de verdad, venga, sí sabemos que hay una transformación tecnológica, sí sabemos que hay una implementación de inteligencia artificial, pero venga que esto lo podemos co-crear, construir, agregar, validar y que al final vaya en resultado, logro, mejor negocio, pero también del otro lado cuidando pues como al colaborador, el impacto social, sostenible, en fin, todo digamos que es una conversación grande. Entonces la recomendación siempre es el por qué, el para qué, y en ese cómo, venga, veámoslo de la mejor manera. Y es una construcción en conjunto siempre. Brutal. Listo, Esteban. Mil gracias, hermano. Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, sí, en Spotify, o en cualquiera de mis redes sociales usando @RobbieJFry. Y también, si quieres la versión extendida de este podcast, debes ser un miembro de Quinto y puedes encontrar todo en quinto.ai, KINNTO.ai. Muchas gracias por escuchar y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, chau, chau.